Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes de Venezuela. John Bolton acusó a Maduro de torturar y abusar de miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. También tenemos que una delegación del gobierno de Noruega llegó a Caracas para intentar restablecer las conversaciones entre el régimen de Maduro y Juan Guaidó. John Bolton acusó a Maduro de torturar y abusar a los miembros de la FARC. El asesor de seguridad de la Casa Blanca le advirtió a Padrino López que será recordado por traicionar su juramento constitucional. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó el miércoles 14 de agosto que Nicolás Maduro es un dictador y lo acusó de torturar a integrantes de las Fuerzas Armadas para mantener el control del poder. La represión de Nicolás Maduro no conoce límites. Es un dictador desesperado, dispuesto a torturar y abusar de los miembros del ejército venezolano para mantener su control sobre el poder. Debemos responsabilizarlo por su desprecio a las instituciones de Venezuela, escribió el funcionario norteamericano en Twitter. También le envió un mensaje al ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, en el que lo insta a elegir a sus compañeros o ser cómplices. Bolton se refirió a un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times en el que se asegura que Nicolás Maduro usa las Fuerzas Armadas venezolanas para retener el control del Estado. Tienes que elegir, defiende a tus compañeros soldados y compatriotas frente a la tortura y el abuso a manos del dictador Maduro. O bien serás recordado por ser cómplice de estas acciones, traicionando tu juramento constitucional, indicó John Bolton. Padrino López manifestó el sábado 13 de agosto que en Venezuela no habrá transición alguna y que se harán elecciones de acuerdo a la Constitución. Durante un acto de recolección de firmas en contra de las sanciones de Estados Unidos, el militar expresó que el imperio busca dividir y arrasar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y afirmó: "No permitiremos que nos arrebaten lo que hemos ganado con tanto amor". Esto es información que extraemos del diario El Nacional de Venezuela. Pero hablemos ahora un poco sobre la delegación del gobierno de Noruega que llegó a Caracas para intentar restablecer las conversaciones entre el régimen de Maduro y Juan Guaidó. La dictadura chavista se retiró de la mesa de negociación en Barbados luego de que los Estados Unidos anunciara un endeudamiento de las sanciones con un bloqueo total. Esta es información que venimos destacando durante toda la semana acá en Venezuela Libre. El dictador Nicolás Maduro y Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, hablan de que las negociaciones en Noruega todavía no dieron resultado. La semana pasada, los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro se ausentaron de la ronda de diálogo en Barbados tras nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero la oposición sí viajó al encuentro en la isla. La delegación de Noruega empezó a conversar por separado con las partes a fin de intentar mantener el acercamiento. Agregaron dos de las fuentes. Los puntos tratados en los primeros encuentros de esta semana no se detallaron. Pero el jueves, la Cancillería noruega, es decir, casi hace una semana, la Cancillería noruega había dicho en un comunicado que mantenía contacto con el gobierno y la oposición y programarían reuniones en función a la disponibilidad de las partes. Noruega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tampoco el Ministerio de Comunicación de Venezuela se mantuvo como que un poco hermética esta información. Oslo comenzó la mediación en mayo para buscar una salida de la crisis política que se incrementó en enero cuando el jefe del Congreso, Juan Guaidó, invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado, argumentando que Maduro fue reelegido con comicios fraudulentos. El mandatario dice que Guaidó busca derrocarlo, el mandatario Nicolás Maduro. La llegada de la comisión noruega se da días después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente nombró una comisión
para que adelante la fecha de las elecciones parlamentarias, y el máximo tribunal inculpó a otros 3 diputados de conspiración. Es decir, el TSJ inculpó y de hecho le allanó la inmunidad parlamentaria a otros 3 diputados por conspiración. Había una propuesta sobre la mesa, así lo dice el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Stalin González. Afirma que la semana pasada el régimen suspendió el diálogo en Barbados por miedo al cambio cuando había una propuesta en la mesa. En declaraciones a periodistas, Stalin González, que lideraba la delegación opositora en los encuentros con el oficialismo, afirmó que el chavismo suspendió las conversaciones porque le tiene miedo al cambio, pues ya habíamos entrado en aguas profundas, había una propuesta en mesa, por eso se paralizó, se paran. González no quiso profundizar en la información por respeto a las pautas que regían estas conversaciones auspiciadas por Noruega, pero afirmó que la oposición o los opositores van a estar donde tengan que estar en el marco de la Constitución. Buscan un acuerdo que le pongan fin al sufrimiento de los venezolanos. Esta es información que se sigue desarrollando en Venezuela. Lo mencionamos en un material anterior, que Nicolás Maduro se levantó de la mesa de diálogo y en el fin de semana, en una concentración chavista en la Gran Caracas, él había afirmado que incluso Washington no quería ver a los líderes de oposición en Washington, que incluso hasta a ellos les dio la espalda, pero que no quería verlos allá. Y de hecho Nicolás Maduro dijo que se levantaron de la mesa de diálogo del oficialismo, ya que no estaban de acuerdo con unos puntos que iban a desarrollar. Se dijo luego en otra fuente que los puntos a desarrollar, o el punto principal a desarrollar, era que se realizaran elecciones transparentes y sin Maduro en Venezuela. Obviamente esto obligó a Maduro a levantarse de la mesa. Sin embargo, si no lo hace, no se van a levantar las sanciones contra Venezuela, las sanciones económicas o el bloqueo económico que Estados Unidos ejerció sobre Venezuela. Pero si Maduro se sienta y hace esta negociación, se sienta en la mesa de negociación, pues estaría indicándole al mundo que se está dispuesto a negociar su poder y su salida pacífica del mismo. Estados Unidos, y John Bolton específicamente, indicó que esto fue una jugada estratégica y maestra por parte de Estados Unidos, porque ya puso en jaque a Nicolás. Ahora bien, ¿qué se espera? Que Maduro se siente nuevamente a dialogar con la oposición para seguir estas conversaciones, para eventualmente realizar unas elecciones libres, o como lo llama la oposición y el gobierno de Estados Unidos, unas elecciones libres del régimen de Maduro. Eso está por verse. John Bolton está muy seguro de que esta tiranía, como lo llaman, debe terminar lo antes posible. También aseguró que el régimen quedó acorralado. Ya no tiene para dónde huir. Tienen que sentar cabeza, porque, bueno, efectivamente los bloqueos no se van a levantar, según Estados Unidos, hasta que Maduro caiga o negocie su salida del poder. Ya no hay vuelta atrás. Según Maduro, la oposición quería negociar con Estados Unidos y quería ir a Washington a negociar con el gobierno de los Estados Unidos el levantamiento de estas sanciones hacia el régimen de Maduro y las empresas aliadas. Pero Estados Unidos le dio la espalda y no los quiso recibir. Según Maduro, se quedaron con los boletos comprados. La oposición venezolana no ha dado todavía declaración sobre este hecho. Sin embargo, sí mantienen la propuesta de negociar con el gobierno o con el régimen de Nicolás Maduro su salida pacífica. Una salida pacífica lo más pronto posible, en la que obviamente pues Maduro deje el poder lo antes posible. Sin embargo, también hemos visto que Cilia Flores, la primera combatiente o esposa de Nicolás Maduro, afirmó en unas declaraciones a unos medios que tenía miedo y que no quería que Maduro saliera del poder, o tenía miedo incluso del final que le podría esperar a su esposo Nicolás Maduro tras la eventual salida del poder. Preocupaciones van y vienen. Aún estamos en un escenario de incertidumbre.
Estamos esperando mayor movimiento político, pero bueno, muchas naciones dicen que va bien esta negociación, y bueno, Estados Unidos está muy convencido de que podrá lograr una salida del poder del régimen de Maduro. Somos Venezuela Libre. Seguimos atentos a los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sigan nuestro canal de YouTube Venezuela Libre, donde estamos colgando todas las informaciones más destacadas de nuestro país.